para opinar. Gracias, muchas gracias por continuar con nosotros. Es lunes, noche para opinar. Y bueno, como siempre, le doy la bienvenida a mis compañeros: Elisa Alanís, columnista del periódico El Universal; Raúl Frías Lucio, director editorial de Mega Noticias; y Enrique Toussaint, colaborador de Mega Noticias también y columnista en El Informador. Buenas noches. Buenas noches. Un gusto arrancar este lunes para opinar. ¿Cómo están, compañeros? Muchas gracias. Bueno, durante los últimos días hemos conocido nuevos nombramientos en el equipo de trabajo de Andrés Manuel López Obrador. Algunos merecen el reconocimiento general, otros no tanto. Hay polémica. De eso trata precisamente la columna que Denise Dresser publica este lunes en el periódico Reforma y a la que tituló Antípodas. Mientras Juan Ramón de la Fuente augura la promoción de las mejores prácticas, Bartlett personifica el rescate de las peores. Mientras la regulación de las drogas apunta al cambio, la instalación de delegados estatales sugiere la conservación. Habrá entonces que señalar y cuestionar esa dualidad emergente, esas antípodas incómodas de AMLO, esos mensajes mixtos, esas señales encontradas, y cuidar que la cuarta transformación del régimen no desemboque en la cuarta resurrección del PRI. Señales encontradas, Paco, bien lo dice Denise, cuando López Obrador anuncia los nombramientos del director de Pemex, el director de la Comisión Federal de Electricidad, incluía a Manuel Bartlett. Sí, inmediatamente yo pensé lo que Denise ha expresado este día en su columna. Sí, y no creo que solamente yo creo que muchísimas personas y muchísimos reporteros de aquella época, periodistas hoy destacados, bueno, analizan este mensaje encontrado que está mandando López Obrador con este nombramiento, concretamente de Manuel Bartlett. Sí, el representante, digamos, del PRI antidemocrático, de ese PRI oscuro, de ese PRI antitransparente, que se le acredita haber participado en la caída del sistema en aquella elección de 1988 en México, donde, bueno, se decía que Cuauhtémoc Cárdenas pudo haber sido el ganador de esa elección. En fin, un hombre que está plenamente identificado con ese PRI, de ese PRI del que pues nadie quiere hoy ver, y sin embargo este nombramiento de López Obrador, él lo justifica señalando que es un hombre que tiene experiencia, que luchó contra las reformas energéticas y concretamente en el tema de la Comisión Federal de Electricidad, y que es la razón por la que él lo nombró al ser cuestionado precisamente hoy al salir de Tabasco rumbo a la Ciudad de México. Un asunto de señales encontradas, coincido perfectamente con Denise en este sentido, en el que tenemos a un Juan Ramón de la Fuente, un hombre destacado que no tiene peros como parte de los nombramientos que hace López Obrador, y por otro lado este mensaje que no deja claro exactamente qué es lo que pretende, o a quién protege, o qué es exactamente lo que busca. No sé, ese es mi punto de vista. Bueno, yo creo también que estas contradicciones, o como le dice Denise, antípodas, gente que está en las antípodas una de otra, pues no solamente tiene que ver con los nombramientos en el gabinete, o por ejemplo, hemos puesto poca atención por lo que significa el nombramiento de Bartlett, pero creo que también las señales de Nale y del próximo director de Pemex tampoco me parece que sean las mejores señales en materia de transformación energética. Me parecen, en términos generales, figuras de partido o gente vinculadas al partido político y no tanto a un conocimiento profundo en materia técnica. Pero creo que en términos generales el discurso López Obradorista siempre ha tratado, o al menos en 2018, de unir estas antípodas. Por un lado vemos a personajes con una gran trayectoria en materia económica, pero después vemos que hay un nombramiento de una persona que es precisamente lo opuesto, o vemos que hay alianza con sectores progresistas de la sociedad, pero después, como Democracia Deliberada, por ejemplo, pero después vemos que también hay una alianza electoral con el Partido de Encuentro Social, que significa pues la ultraderecha y todo el combate de las libertades en este país. Entonces me parece que en términos generales la construcción del proyecto de Andrés Manuel López Obrador
tiene que ver con esas contradicciones y tal vez el hecho de que haya alcanzado el 53% de los votos también es reflejo de que tuvo que unir a gente que realmente lo único que comparten es la relación que tienen con Andrés Manuel López Obrador, porque en términos ideológicos, en términos de proyecto, en términos de trayectoria política, no comparten nada. Están, como dice Denise, en las antípodas. Y hemos escuchado esas expresiones de ruptura, por lo menos verbal y en imagen, de lo que esperan para el próximo sexenio dentro del propio equipo de Andrés Manuel López Obrador, en donde algunos dicen, pues a mí no me parece tan buena elección, o bueno, eso lo decidió Andrés Manuel López Obrador, pero no necesariamente comparto yo esa decisión, ¿no? Y aquí nada más yo pondría sobre la mesa uno de los temas importantes que tienen que ver con lo que viene, que es lo que ha representado Pemex y lo que ha representado también la Comisión Federal de Electricidad en la opacidad de los gobiernos y de desvíos de recursos. ¿Qué van a hacer ahí? ¿Qué mensajes se están enviando con estos personajes que van por delante en ese tema? ¿Es para seguir cubriendo con los amigos y con la mano dura y con los que tienen experiencia, como dice Andrés Manuel, bueno, experiencia de 30 años para acá, ¿verdad? Sí. No necesariamente en el área, o para emplear esa mano dura para investigar lo que se ha hecho en estos lugares? Yo creo que eso no nos queda todavía muy claro de cuál será el quehacer de estos personajes en esa parte en particular, ¿no? En lo demás ya los hemos escuchado, que han estado en contra de la reforma energética, de la privatización, etcétera. Pero, ¿qué sucede con los pendientes de la CFE y de Pemex? Aquí, pero más allá de los... Valdría la pena, perdón Enrique, valdría la pena señalar, porque tú lo mencionabas justamente, Enrique, en este grupo del sector energético que ha nombrado Andrés Manuel López Obrador, se destacan nombres como el de Rocío Nale y como el de Manuel Bartlett, que debemos recordar, los dos, tanto en senadores como en diputados, han empujado desde hace mucho tiempo el tema de ir en contra de la reforma energética. Ahí está el punto de decir, a ver, me olvido de los demás. Me olvido incluso en el caso de Manuel Bartlett de la experiencia política, que eso no lo toca Andrés Manuel, porque evidentemente le dolerá a la izquierda mexicana, pero acusa el hecho de, estás conmigo en contra de la reforma energética, bienvenido, has pugnado por ella y abrimos esa posibilidad. Importante lo que dice Elisa, ¿qué va a pasar? ¿Se va a investigar, se va a sancionar, se va a poner en orden la Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos? Pero ojo, a quien le tocaría iniciar una investigación en Petróleos Mexicanos, en la Comisión Federal de Electricidad, o analizar los contratos, no es al director de Pemex como tal, es a la Fiscalía, a la nueva Fiscalía, a través de alguna denuncia a la Secretaría de la Función Pública. Es decir, me parece que la idea de que estos personajes, por ser ajenos, al menos en el discurso, a la reforma energética, por eso significa que van a ser eficaces en el combate a la corrupción, me queda la duda. Y tampoco en el proyecto de Andrés Manuel y en los mensajes posteriores al 1 de julio nos ha quedado tan claro qué tan lejos quiere llegar con la reforma energética. Ha dicho que detiene los aumentos fuertes, digamos, del precio de la gasolina, pero avala un aumento anual vinculado a la inflación. No ha dicho que va a revocar ningún contrato, lo que ha dicho es que si analiza los contratos, si hay corrupción, en ese momento lo revoca. Es decir, tampoco me parece que en el discurso Andrés Manuel traiga una agenda de tirar por completo y cepillar por completo la reforma energética. Y en una parte fundamental de su proyecto, que es ese, porque creo que muchos mexicanos le reconocen que tuvo un liderazgo en la oposición en la reforma energética, creo que son nombramientos. Ahorita se me olvidó el nombre del de Pemex, se me pasó, sí, pero es increíble, los 30 años de experiencia que tienen son puras funciones partidistas. Sí, claro, no tienen nada que ver con es. Pemex. Son nombramientos, Rocío tampoco. Son Octavio nombramientos Romero. políticos. Son nombramientos políticos. Ni siquiera partidistas. Sí. Nombramientos políticos, o sea, volvemos a ese tiempo en donde las cabezas de las empresas paraestatales, o en este caso de las dependencias de gobierno, volverán, algunos ejemplos claramente, al tema político, donde realmente el conocimiento técnico o qué tan cercano tenga la experiencia, realmente no va a ser importante. Dice López Obrador, cuando se le pregunta sobre el tema,
concretamente hoy, no seré tapadera de nadie. Sí, la gente votó por un cambio verdadero. Él considera que estos nombramientos, el de regresar a Bartlett a una de las paraestatales más importantes del país, sí, representa un cambio, será un cambio verdadero en lo que se venía haciendo tradicionalmente, que era nombrar tecnócratas, nombrar técnicos especialistas en alguna área, sin que esto signifique que hayan hecho un mejor trabajo o que se garantice que no va a haber corrupción. Eso queda claro. Tampoco ha habido muchos técnicos, han sido también políticos. Pero tendrá que haber a lo mejor negociaciones con lo que viene, ¿eh? Y también ahí ocuparán estos perfiles políticos un papel interesante. Así es. Nada más para que nos quede a todos, y principalmente al auditorio, Octavio Romero está propuesto para ser el próximo director de Petróleos Mexicanos, Manuel Bartlett, director de Comisión Federal de Electricidad, y la secretaria del ramo de Energía, Rocío Nale. Ahora, nada más, Paco, para cerrar esto, de que representa Bartlett a la época dinosaurica, ni cómo sacudirla, ¿no? O sea, eso también hay que decirlo, y así han sido las críticas. Esos hechos no se discuten. Fíjate, nada más para terminar, el comentario de Tatiana Cloutier, hija de Manuel Cloutier, quien participó en esa jornada del lector. Sí, ella misma dice: hay mejores. Bueno, compartió la columna de Denise Dresser en su Twitter. Exacto, luego. Sí. Ella, como hija de ese líder social del PAN, Manuel Cloutier, que junto con Cuauhtémoc Cárdenas fueron la oposición en aquel entonces, precisamente a Carlos Salinas. Así es. Ya lo decía yo hace ya lo decía yo hace exactamente una semana. Los contrapesos vienen al interior del propio Movimiento de Regeneración Nacional. Abrimos una pausa y regresamos. Estamos en Lunes para opinar. Ya estamos de regreso para opinar. Una segunda columna que elegimos para comentar esta noche es la de Alejandro Job en El Universal. La extraña pacificación es el título de su colaboración, en la que no encuentra el hilo conductor entre la política de seguridad anunciada por el futuro gobierno y la disminución en el número de homicidios. Según se entiende, la política de pacificación tendría 4 elementos centrales. 1. Una ley de amnistía. 2. Mecanismos de justicia transicional. 3. Regulación de algunas drogas. Y 4. Prevención social del delito. Lo que se entiende menos bien son los vínculos causales entre esas políticas y la pacificación deseada, entendida como reducción de homicidios y otros delitos violentos. Yo aquí diría sobre esta columna del querido Alejandro Ope, ¿no? A reserva de lo que opinen compañeros, hay varias cosas. Uno, primero poner en contexto de el papel que ha realizado Alejandro como consultor, como operador, desde la época de Calderón en el CISEN, después junto con Margarita. Es decir, él ha estado muy presente en la familia Calderón Zavala en estos temas. Eso no le resta, por supuesto, la imparcialidad que pueda tener como un profesional que es, y que hay que escucharlo y que hay que decirlo, pero para poner también en contexto. Y yo creo que en particular no dice nada nuevo en su columna, pero qué bueno que lo diga, y lo diga de esa manera, porque incluso las organizaciones de la sociedad civil que han pugnado por la seguridad sin guerra, como la han llamado, han comentado que cada uno de estos elementos que él desglosa en 4 puntos, y por ahí faltaría también el tema de la desmilitarización de la seguridad pública, por ejemplo. Hay otros elementos que han también mencionado y que no lo incluye Alejandro Ope en su columna. Han dicho que no son suficientes por sí mismas para acabar con la guerra, pero son necesarias para lograr la paz. Con eso arrancaría. Sí, a ver, yo creo que ahí hay distintos elementos que analizar en la columna de Ope. Creo que estamos en un momento en materia de violencia y homicidios en donde se tienen que tomar medidas de fondo, y creo que un gran acierto de la comisión que va a elaborar el pacto por la reconciliación y la pacificación, creo que un gran acierto es que se puedan discutir todos los temas, es decir, que no esté vetado ningún tema, desde la legalización de las drogas hasta la posibilidad de discutir sobre el tipo de policías que necesitamos en el país, pasando por amnistías, siguiendo por posibilidad de acceder a justicia transicional, es decir, que se puedan hablar de todos los elementos, quienes están a favor, quienes están en contra, y llegar a la mejor estrategia. Por lo tanto, eso me parece un acierto, que no haya temas vetados. Hoy nos enteramos por el INEGI que 2017 cerró con más de 31,000 homicidios,
que hay estados con un incremento impresionante de la violencia en 2017, Guanajuato, las 2 Baja Californias, Colima, Nayarit, el propio Jalisco, Estado de México, y por lo tanto creo que es un momento de definiciones clave. ¿Qué puntualización haría en el caso del tema de las drogas? Creo que Alejandro Ope no entra en un asunto que es importante, que es que en países que sí han experimentado altos niveles de violencia, la legalización sí ha repercutido en descensos en la criminalidad, y en particular Portugal. Portugal se aventó hace ya casi una década a despenalizar todas las drogas, y lo que han logrado es un aumento en la edad de consumo, de iniciación, y segundo, una disminución en algunos delitos. No tenía, por supuesto, los índices que tenemos, pero me parece que Ope en la columna toma el caso de Uruguay, que es casi como Suiza, no hay nada de inseguridad, y el caso de 2 estados de los Estados Unidos que también tienen niveles bajos de inseguridad. Entonces me parece que lo positivo es que esta comisión permita que se discutan todos los temas sin vetos y sin dobles morales. Y que se avance. Es oportuno lo que toca Ope, así es. Es oportuno porque ya habíamos comentado en días pasados que las propuestas que venía haciendo hasta hoy el próximo presidente de este país vienen siendo temas de salarios, de descentralización, algunos nombramientos como los que ya habíamos mencionado, pero para mí el tema fundamental de este país hoy es la inseguridad, la violencia, además de la corrupción, que desde luego requiere de un tratamiento y que ya se ha explicado algunas de las acciones que va a tomar para eso, desde los 50 puntos y otras de las acciones que va a tomar. Pero concretamente sobre el tema de la violencia, ya lo decías, se da a conocer que este semestre, el 2018, tenemos más de 13,000 homicidios violentos. 76 personas son asesinadas diariamente en este país y pareciera que es muy fácil hacerlo, no hay consecuencias, hay una gran impunidad y este sería un tema fundamental. Y hasta hoy, bien dice Ope hoy en su columna, pareciera que lo único que se ha propuesto es lo que dijo la próxima secretaria de Gobernación, que tiene carta abierta para el tema de los foros para amnistía, lo que ha dicho el señor Durazo, próximo secretario de Seguridad, respecto a la implementación de una gendarmería, que era una propuesta de la pasada administración, pero no se ha oído nada específico, nada más que pueda decir que a partir de diciembre o de los próximos meses subsecuentes se pueda tener una acción concreta, excepto el tema de la legalización de algunas drogas, pero una acción concreta que pueda decir se va a reducir los homicidios, la violencia a partir de diciembre en cuanto empiece esta administración, la verdad es que no se ha dado. Incluso Ope en su columna especula sobre que tendrán que pasar los primeros 100,000 muertos todavía sobre la administración de López Obrador. Ahora, importante, Raúl, esto que mencionas, porque sería un error grave de la gente del gabinete de Andrés Manuel López Obrador que se pusieran en este momento a decir en tanto tiempo se acaba todo. Yo creo que eso sería un grave error. Como bien mencionas, no han especificado cómo lo van a hacer, pero bueno, tienen de aquí al 1 de diciembre para empezar a señalarlo. Y en esta última parte de Alejandro Ope, en el que dice, lo que se entiende menos bien son los vínculos causales entre esas políticas y la pacificación deseada, entendiendo como reducción de homicidios y otros delitos violentos. Vamos, insisto, yo creo que aquí tenemos que ver primero la parte exterior, lo que nos está mostrando el gabinete de Andrés Manuel López Obrador, y luego esperar a ver los resultados antes de poder decir no están bien. Sí. Ahora, a mí la apuesta de secretario de Seguridad Pública de entrada no me parece la correcta. El caso de Durazo. A ver qué pasa con la Fiscalía durante todo este procedimiento, todo el debate en el Senado. Lo que sí creo es que Alejandro Ope mete todo en un mismo frasco. Por supuesto que hay propuestas que no buscan reducir la violencia de entrada, sino lo que buscan es justicia
o paz para los familiares. Por ejemplo, a mí me tocó un diálogo entre Olga Sánchez Cordero y los familiares de los desaparecidos que ocurrió aquí en Guadalajara, y lo que le decían los familiares de los desaparecidos era precisamente eso, que ellos lo que querían es ciertas ventajas judiciales para aquellas personas vinculadas al crimen organizado, que den información sobre el paradero de sus hijas, hijos, para que ellos puedan descansar en paz ya con los restos de sus hijos. Es decir, algunas tienen que ver con el marco del Estado de Derecho, otras con el asunto judicial, otras con los temas jurídicos, y otras, como tal vez las drogas, unas nuevas policías, capacitación, desmilitarización, tal vez sí tienen más relación directa con bajar los índices de violencia. E inclusive con el tema de salud. Hoy también Juan Ramón de la Fuente escribe su columna en relación a este tema, también por supuesto a favor de la regulación de las drogas, pero sí identificándolas y viendo cada una y las repercusiones, etcétera. Es decir, esto apenas comienza. Y yo así terminaría también esta opinión con la columna de Alejandro Ope cuando dijo va para largo y tendrán que transcurrir todo esto. Y sí, por supuesto que va para largo. Ojalá hubiéramos empezado antes, y yo creo que ya es un primer paso identificar que la estrategia que se empleó no funcionó y que se perdió esta guerra. Inclusive recuerdo a Felipe Calderón que le había dicho en entrevistas de cuáles serían unos indicadores del triunfo ante este combate que él estaba emprendiendo en aquel entonces, y decía, la vida cotidiana de la gente podrá salir con mayor seguridad a los parques. Pues claramente perdió hace mucho tiempo. Entonces ahora se reconoce y se tiene que empezar, y esto no va a ser de un sexenio, probablemente ni de dos. Estamos hablando de décadas de reconstrucción de algo muy grave, en donde además hay que decirlo, el crimen organizado tiene un poder letal que no sé si se tenga identificado. Seguramente en temas de seguridad lo tienen muy claro, pero aparenta tener un poder muy importante que hay que combatir. ¿Y qué hacer con ese poder? O sea, es pregunta. A ver, se está trabajando en esta materia, pero con ese poder evidentemente tendrá que haber diálogo. A ver, es como enredadera. El tema del crimen organizado, aquí mismo en Guadalajara, este fin de semana el periódico, no sé si El Informador o alguno de estos, documentaba que a partir de que Nacho Coronel, uno de los capos del crimen organizado, que vivía en una zona residencial aquí en Guadalajara, había sido detenido y asesinado ahí en su propia casa, se habían multiplicado los homicidios en la zona del occidente del país entre los diferentes carteles de la droga, desde los de Sinaloa, los de Jalisco, los Nuevo Jalisco y todos los que de alguna forma se disputan la plaza. El problema del crimen organizado es que no tiene cabezas evidentes. Se han detenido a estas cabezas muy, digamos, mediáticamente lo hemos visto. El problema es que esto tiene un gran poder para delinquir. Se ha abierto a otro tipo de delitos, como es el huachicol, como es el secuestro, como es el robo de automóviles, y lamentablemente nos hemos acostumbrado como sociedad a que cuántos muertitos hubo hoy, y ya ni siquiera nos impactamos los propios reporteros, los propios periodistas. Hemos caído también en una... pues aquí mismo en redacción, ¿cuántos hubo hoy? 4, 5, ni la 6. Sociedad, Sí. Es lamentable lo que ha venido sucediendo con esto. Ahora, en relación precisamente a este tema, está claro que los decomisos y las capturas solo generan más violencia, y eso lo ha documentado con mucha claridad Eduardo Guerrero en todas sus investigaciones. No ayudan en nada, ni a menos violencia, ni desmembran por dentro los cárteles, ni los desarticulan, rápidamente se regeneran, se convierten en células más difíciles de combatir en las ciudades porque son pandillas desorganizadas. Me parece que esa estrategia sí se tiene que replantear de fondo, pero no, ¿para qué quieres tener diálogo con los capos? Mejor avanza y haz legal lo que en este momento es ilegal. ¿Por qué un diálogo para permitir que lleven las drogas de aquí a los Estados Unidos? Mejor avanza en los procesos de legalización y por lo tanto ya no necesitas ese diálogo. Me parece que quien pide la Pax Narca es una paz
totalmente endeble, que en cualquier momento esa paz se vuelve a crispar activar. y tenemos la misma violencia que hemos tenido. Y pegarles en el tema económico, Enrique. No puedes pactar con los narcos. Pegarles en el tema económico, pagarles en el legalizar. Asunto del dinero, el tema de la extinción de dominio que no se aplica. En esta ciudad de Guadalajara sabemos de los operativos, detuvieron, captaron, hicieron, mataron, y los inmuebles, las residencias, los restaurantes siguen operando como tomando en cuenta tomando en cuenta que esto que están mencionando, incluyendo el tema de la legalización de las drogas, va a generar mayor reactividad, mayor reacción por parte de los cárteles. Sí. Hay un tema que también comentaban ahí, esta reacción que se va a tener, y no únicamente de los cárteles de la droga. Hay que decir que esto es un entramado mucho mayor, en donde hay intereses de poderes económicos, pueden ser privados, de poderes políticos, que están también entrelazados. Lo comentaba Raúl, ¿qué tanto se ha decomisado? ¿Cuántas propiedades existen ya? Las del Chapo. Las del Chapo, lo que comentábamos hace también algunos días, ¿no? En extinción de dominio, en decomisos, pues la verdad es que no las estamos viendo porque hay intereses mucho mayores, pero sin duda hay que caminar en estos temas que se plantean, porque estos temas van a mover y van a regular y van a debilitar también ciertos procesos que ya existen, y entonces sí, la seguridad pública podrá canalizar toda su energía y todas sus estrategias a combatir otro tipo de crímenes que serán inaceptables, en donde también están entrando ya todo este tipo de grupos, ¿no? Lo cierto, y yo creo que ustedes están de acuerdo, vamos a ir a un corte, pero lo cierto es que yo creo que todos estamos con la misma línea de decir, hay que trabajar en torno a la legalización de las drogas. Abrimos una pausa y regresamos para opinar. Y ya estamos de regreso aquí para opinar. Oiga, bueno, estamos prácticamente a un poquito más de 24 horas para que queden exactamente, inicie agosto y queden exactamente 4 meses de la actual administración de Enrique Peña Nieto. Y bueno, pareciera que ya ni está. Ya ni está. Sí, y el que está marcando, valga el término, la agenda es Andrés Manuel López Obrador. Aquí el punto es, y se los pongo en la mesa, es, en estos 4 meses se van a tomar decisiones. Finalmente hay todavía cosas que hay que tomar, entre ellas, lo mencionabas hace un momento, Enrique, el tema del fiscal general y del fiscal anticorrupción. Sí. ¿Quién va a tomar esas decisiones? ¿Cómo se van a tomar? ¿Las va a tomar el gobierno de Peña Nieto sin consultar o sin tomar el pulso a Andrés Manuel López Obrador? Mira, yo creo que, digamos, lo que debería hacer es que las decisiones que trascienden el sexenio, como el de la Fiscalía, como el fiscal anticorrupción, temas presupuestales, el paquete económico 2019, todos esos temas que trascienden la coyuntura y trascienden el sexenio de Enrique Peña Nieto, creo que las tiene que tomar ni siquiera entre los dos, las tiene que tomar Andrés Manuel López Obrador, porque es al que le va a tocar ejecutar ese tipo de decisiones y el que se va a ver afectado por ese tipo de decisiones. Por lo tanto, me parece que en términos generales Peña Nieto ya tomó esa decisión y casi todos los temas los está analizando en conjunto con el equipo de Andrés Manuel López Obrador. Que sí de alguna forma me preocupa de este periodo, que se tomen decisiones, sobre todo en materia de nómina, administrativas, políticas relacionadas con las instancias de gobierno, que se basifique gente, que hagan todavía más difícil que el siguiente gobierno pueda tomar decisiones sobre el gobierno y que tenga posibilidad de cambiar algunas cosas. Creo, por lo que he visto de Enrique Peña Nieto, que no va a poner esas piedras en el camino, que no está en esa tesitura, pero veremos si el resto de secretarios que son priistas y que no tienen un muy buen futuro, no se avisora el mejor futuro, no sabemos si también pudieran hacer algo en estos últimos 4 meses, que se pueden hacer muchas cosas. Los meses de Hidalgo. Fíjate que, sí, yo coincido contigo, Enrique, en que todas las decisiones que van a trascender, que van a pasar a este sexenio que termina el último día de noviembre, ya que el 1 de diciembre estará protestando López Obrador, ¿sí? Debe participar el próximo gobierno, ¿sí? Sin embargo, bueno, ¿qué es lo que creo que puede hacer?
El tema del presupuesto 2019 parece que es un tema fundamental. Si se aprueba o no se aprueba, o cómo se aprueba el Tratado de Libre Comercio, de acuerdo a lo que ha trascendido, pudiera ser el próximo mes de agosto, según se dice. Octubre. Y yo creo que se va a dedicar el presidente Peña, sí, a hacer inauguraciones parciales. Mira, el ejemplo más claro va a ser con algunas de las obras emblemáticas de esta administración de Peña Nieto. Una de ellas, el interurbano México-Toluca. No lo van a terminar por las broncas, por los problemas que hubo ahí con la zona de los ejidatarios de la Marquesa, que finalmente atrasaron esa obra, programada supuestamente para ser inaugurada en este sexenio. Eso es en Toluca. Aquí en Jalisco, la línea 3 del tren eléctrico urbano, que estaba programada para en estos momentos estar ya haciendo las pruebas finales, no se va a terminar. El túnel subterráneo por abajo de la Perla de Occidente, de la capital tapatía, no se ha concluido y se va a inaugurar parcialmente, digamos, las partes externas de la línea 3, ¿sí? O sea que estas son de las obras que debieron y que estaban programadas para hacerse en esta administración, pero por una razón o por otra, por atrasos, por complicaciones, por ve tú a saber cuántas cosas, no se van a hacer. Y seguramente Peña Nieto estará inaugurando en todo el país algunas obras parcialmente, quizás como esta que como está es costumbre, ya anunciada por el parte del gobernador. Qué increíble, ¿no? Sí, todas estas obras, habrá que sí. hacer un capítulo de las obras que nunca fueron. Aquel tren en donde también ya no se hizo por el tema de la Casa Blanca y que estaba metido IGA, el Querétaro, y que fue a China a decirles que siempre no, ¿verdad? Entonces le podemos llamar lo que la corrupción se llevó. Lo que la corrupción se llevó, las obras que nunca fueron, ¿no? Oye, algo así, mover a México. Déjenme agregar un ingrediente más. Hablamos de que quedarían 4 meses, Sí. pero de hecho queda uno. ¿Por qué? Porque a partir del 1 de septiembre hay nuevo Congreso. Sí. Oye, yo nada más quiero decir aquí sobre el uno y el tema que queda y que si se va a concertar o no. A mí todavía me preocupa porque yo digo, 4 meses son muchos para Peña Nieto y su grupo, la verdad, y su equipo. Para México. Y para México, porque, por ejemplo, ahorita pues está de vacaciones y no se sabe nada de él, la atención y los focos han estado en Andrés Manuel, por supuesto, y las notas las lleva él, las 8 columnas, pero ¿qué es lo que están haciendo en el día a día, en los temas y puntos que pueden ser delicados, por ejemplo, de investigarse o de tomar decisiones posteriores, de lo que pueda, de documentos que debería de tener en un futuro la Auditoría Superior de la Federación, la función pública, y que a lo mejor no van a encontrar, ¿no? Y me llama la atención que han puesto en estos últimos primeros días de julio y últimos a jovencitos ligados a las campañas de MID en puestos estratégicos y nada despreciables. Por ejemplo, como Julio César Martín, hoy escribía Salvador Camarena, que es presidente del Instituto de Administración de Avalúos de Bienes Nacionales. ¿Qué significa eso? Y que parece que pues es un lugar, un instituto que nadie conoce. Pues bueno, tendrá que ver, por ejemplo, asuntos y temas pendientes con el nuevo aeropuerto, ¿no? Y toda la expropiación que se hizo y darle continuidad. Entonces, sí hay puestos interesantes que están siendo ocupados en estos momentos por estos gente muy joven que sobre todo ha estado en las campañas o ha servido a José Antonio Meade o en este caso también a González Anaya, ¿no? Sí, aquí insisto. ¿Qué tanto también, Elisa? Sí, adelante, Enrique. Perdón, ¿y qué tanto también Peña Nieto decide en estos 4 meses y a partir, como lo decías, Paco, del 1 de septiembre, pues jugar a absorber el costo negativo de algunas decisiones que no quiere tomar Andrés Manuel López Obrador, porque también Enrique Peña Nieto lo puede hacer. Ahorita ya está muerto políticamente, Enrique Peña Nieto ya no busca nada. Hay que recordar en la transición entre Calderón y Peña Nieto, la reforma laboral malísima que ha depreciado los salarios, que legalizó el outsourcing, aquella de octubre de 2012, pues fue precisamente acordada entre Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón, y Felipe Calderón, con tal de que le dieran unos añitos de impunidad, dijo, pues yo paso esta reforma con mi apoyo, la mando al Congreso. Por lo tanto, también creo que hay una tentación, porque a partir del 1 de septiembre quien marca la agenda en el Congreso es Andrés Manuel y el proyecto de Morena. Hay una tentación de, pues para quedar bien con el presidente que llega, pues te paso tus reformas que sean un poquito más impopulares. Exacto. Yo pienso un poco también en que debe estar preocupado Peña Nieto o no. Debe estar preocupado por que vaya a haber que debería
haber una investigación profunda en el otorgamiento de contratos de cada una de estas gigantescas obras que se entregaron, los contratos a Petróleos Mexicanos, a las grandes constructoras amigas, ¿sí? O sea, debe haber una preocupación, o realmente ese mensaje que vimos en ese primer saludo entre López Obrador y Peña realmente no es para preocuparse. No lo sé, a veces como que siento que hay mensajes ahí encontrados. Espero que haya una investigación profunda a cada uno de los temas que han sido señalados en esta administración, desde la estafa maestra y todas las cosas que se han señalado, y no vaya a haber eso que vimos en ese apretón de manos muy cálido entre López Obrador y Peña Nieto. No sé. Podríamos, ¿cómo lo ven ustedes? Y se los pregunto, ¿podríamos esperar que en estos 4 meses todavía hubiera alguna acción del gobierno de Peña Nieto con una campanada, un escándalo importante, sobre todo específicamente en el tema de Odebrecht, por ejemplo, Pemex, Lozoya Austin, en fin, que hubiera algún detalle que pudiera limpiar un poquito esa imagen? Ahí se los dejo para el análisis, y yo agregaría, en este entorno del 1 de septiembre viene una propuesta que me parece de lo más interesante, el reducir el financiamiento a los partidos políticos. Seguramente en los primeros escarceos del nuevo Congreso estará apuntalándose esta iniciativa. En relación a quién debería estar preocupado, y lo que comentabas, Paco, si va a haber algo más, recuerden que el encargado de despacho de la Procuraduría comentó a los medios de comunicación que iba a haber algo en relación a Odebrecht. A ver, es que va a surgir algo en relación a Odebrecht, y no necesariamente... Bueno, no sabemos si aquí en el país o se van a animar a soltar algo, porque definitivamente se va a saber en el extranjero. Cuando se abre el expediente en Brasil, cuando termine la investigación, va a ser público todo lo que ahí se haya dicho. Entonces, no sé si necesariamente se tenga que preocupar Enrique Peña Nieto, como comentaba Raúl, o la gente cercana de Enrique Peña Nieto, porque... esto no va a parar, la sociedad va a seguir exigiendo que haya mayor transparencia, rendición de cuentas, y no se va a olvidar tan fácil lo que ha sucedido en este sexenio, y algo tendrá que hacer ya en el gobierno, creo yo, no en estos cuatro meses, ya en gobierno, Andrés Manuel López Obrador. La verdad es que soy poco optimista, porque aparte la administración de Peña Nieto le dio trámite a la entrada de la denuncia de Odebrecht. Hicieron todo para presionar a Santiago Nieto y que no supieran exactamente los alcances de la investigación. Yo soy bastante pesimista, y tampoco creo que Andrés Manuel tenga ningún afán ni de vengarse de Peña Nieto, ni de buscar justicia transicional. Yo soy muy pesimista en el caso de Odebrecht. Pero dar algún golpe político, Enrique, por ejemplo, dar algún golpe político como lo han hecho pero también. ¿Pero a quién le beneficia ese golpe político? Bueno, al propio Yo creo que Andrés ni a Morena le beneficia tener más derrotado al PRI. Acuérdate, pero acuérdate que uno de los compromisos es acabar con la impunidad. Pues sí, bueno. Y en el caso, perdón, Paco, de Morena y de la propuesta del 50% a partidos, es muy popular una propuesta de este tipo. Quitarle todo el dinero a los partidos políticos siempre es muy popular. Sin embargo, me parece que tiene que venir acompañado este proyecto también de una reforma en el financiamiento privado. Porque también es cierto que el financiamiento privado puede llegar de múltiples vías, como ha llegado. Está el caso de Odebrecht, que tiene que ver con financiamiento en campañas privadas, pero también las donaciones, de qué forma van a poder apoyar los empresarios, cuáles van a ser los controles para evitar que el dinero del narco entre en las campañas. Es decir, una parte es la reducción, que yo estoy de acuerdo, hay que reducir el dinero a los partidos políticos, pero siempre acompañado con un método que sea fiscalizable, porque si no, o lo coopta el narco a la política, o los grandes intereses económicos, y creo que eso no es bueno para la democracia. Totalmente de acuerdo con Enrique. Sí, no solamente se tiene que reducir el dinero, ya hay propuesta, incluso la de Pedro Kumamoto, de reducir, sin voto no hay dinero. Que aplica en Jalisco a partir del próximo año. En Jalisco va a aplicar a partir del próximo 2019, pero este tema que estás comentando y que ya fue denunciado por Mexicanos contra la Corrupción, de cada peso que entra a las campañas, hay 15 pesos no auditables que entran por abajo de la mesa y que es un cochinero. Yo creo que esto que estamos comentando debería venir acompañado no solamente la reducción de los prerrogativas a los partidos políticos, sino también de una nueva legislación que impida que se siga ante los ojos de todos entrando dinero
a través de o por abajo de la mesa, como ya ha quedado documentado. Y acabar, yo agrego a esto que tú estás mencionando, Raúl, acabar con esa serie de partidos pequeñitos que nada más son rémoras y están mordiendo el erario público. Que resistan. Sí. Así es. Vámonos rápidamente con los memorables. Bueno, obvio, ya lo habíamos mencionado, el tema Bartlett domina en los memorables este lunes para opinar. ¿Cómo lo ven? Pues ahí está el dinosaurio, ¿no? Pero también los agravios, porque hay mucha gente que sí vivió esas historias de represión, esas historias también de asesinatos por parte de miembros de gobierno, en donde varios de ellos también dependían del propio Bartlett, ahora fueron juzgados también, ¿no? En el caso de Zorrilla, etcétera. Así es. Se ha comentado al respecto, pero yo creo que sí hay ahí agravios que se tienen que atender y el dinosaurio está ahí, llega a la CFE, ni modo, le guste o no le guste a muchos, ¿verdad? Ahora sí que lo que decían es que ya no se va a ir la luz, ahora se va a caer, ¿verdad? Y esa foto es lo que te da. Sí, sí. Es lo que te da el respaldo, ¿no? Ajá. O sea, López Obrador se atreve a nombrar a un Bartlett que no lo haría estoy seguro que no lo haría ni el PRI ni el PAN. Ni Obama. ¿Sí? Eso se ha comido. Bueno. Entonces, dice, Oye, es tal el respaldo que tiene que... Y lo de la selfie del PRI está interesante porque... Sí, todos caben y les sobra espacio, cabe ¿no? una selfie. Sí. Y aparte, hay que decir, también para combatir contra la corrupción, el castigo de los ciudadanos en las urnas es muy importante, no solamente meter a la cárcel a la gente. Así es. Por eso yo creo que el gobierno de Andrés Manuel no podrá dar carpetazo a lo que ha sucedido, porque entonces los vamos a ver después sacándose ese tipo de selfies si no atienden ese reclamo. Puede ser. Elisa, Enrique, Raúl, muchas gracias como siempre y sobre todo muchas gracias a usted por acompañarnos en este lunes para opinar. Mañana, mismo horario, Raúl Frías para opinar aquí en su canal TVC. Muy buenas noches, hasta la próxima.